Recuerde, estamos tratando de alcanzar entendimiento de lo que significa el crecimiento de Cristo en nosotros. Cristo debe crecer para que mi vida mengüe, para que yo no sea reconocido, sino que todos puedan reconocer a Cristo en mí. Estábamos viendo el caso de un hombre que, aunque llegó con esa expectativa, finalmente se retiró y el anhelo de que Cristo creciera en él no se vio como una realidad. El que los traductores llaman el joven rico que llega a Jesús, pero cuando el Señor le hace la demanda directa, le dice: ven, sígueme tomando tu cruz. Y cuando él recibe este llamado de parte del Señor, hasta ahí llegó. Él había ido a Jesús primero, ven. Él de alguna manera quería seguir a Jesús, sígueme. Pero cuando Jesús le invita a tomar la cruz, hasta ahí. Entonces recuerdan que dijimos que los discípulos comenzaron a evaluar su forma como seguían a Jesús. Y ellos dijeron: pero nosotros le hemos dejado todo, nosotros te hemos seguido, Señor. Pero el Señor les hace caer en cuenta que aunque ellos aman a Jesús, aunque han dejado todo, aunque llevan casi 3 años siguiéndole para todos lados, a ellos les ha costado abrazar el desafío de tomar la cruz, de morir. Y veíamos que de alguna manera ese es como la preocupación que nos asalta a nosotros también. Porque pues nosotros amamos al Señor, queremos servir al Señor, queremos serle fiel, pero hasta ahí. Como que eso de morir, de tomar la cruz, eso que implica renunciar a lo que yo quiero. Porque es que yo me acerco a Dios para que Dios me dé lo que yo quiero, para que Dios resuelva lo que yo no soy capaz, para que Dios me ayude a alcanzar lo que yo anhelo. Pero descubrimos que el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de renunciar a lo que yo quiero para abrazar decididamente lo que Dios quiere. De eso se trata el morir. Entonces los discípulos, o mejor, el Señor hace consciente a los discípulos de que a pesar de que han dejado todo, le han seguido, no están dispuestos a morir. Es más, recuerden que identificamos, ellos quieren que Jesús cumpla el anhelo de sus corazones. ¿Cuál es el anhelo del corazón de los discípulos? ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Que Dios restaurara el reino, ¿pero de qué? ¿De los cielos? No, el reino de Israel. El reino de Israel. Que Israel volviera a ser restaurado, que volviera a ser... Y ese era el anhelo del corazón de ellos. Y otra vez amaban al Señor y lo adoraban y todo lo demás. Sabían que era hijo de Dios y todo, pero queremos que restaure el reino de Israel. Y vimos como con un poquito de asombro que aunque lo vieron morir en la cruz, lo vieron resucitar al tercer día. Llevan 40 días escuchándolo después de haber resucitado. Al cabo de 40 días todavía le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero venga. Y el Señor muy elegantemente les dice: mira, ¿a ustedes qué les importa? ¿Cierto? Bueno, así no les dijo, pero les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Eso en santanderiano, ¿cierto? Sería: ¿a usted qué le importa? Dejen esa bobada, eso no tiene, o sea, olvídense de eso. Ustedes deben es tomar la cruz. De eso se trata. Pero, o sea, estos tipos con Jesús 3 años, vea, yo cuando entiendo esto a veces, esto lo fortalece a uno mucho. Porque yo a veces digo: bueno, yo tantos años llevo predicándole a la misma congregación, a esto, y a veces se encuentra uno con hermanos que le salen a uno con unas, y uno dice: pero venga, te hemos predicado, enseñado tanto eso y todavía sigue con lo mismo. Entonces, pero cuando yo veo a los discípulos, yo digo: no, pero esto no la cogieron ni con Jesús mismo. Pues ¿cómo voy a pretender yo que a mí? Entonces esto lo fortalece a uno, lo llena de consuelo. Porque estos han estado con Jesús 3 años con Él, con el Cristo resucitado 40 días. Y todavía están pensando que si Dios va a restaurar el reino de Israel. Pero
Yo les decía que lo sorprendente al mirar el libro de Hechos es que en el capítulo 1 siguen con la cosa de Israel, Israel, Israel. Pero a partir del capítulo 2 son otros. Estos están dispuestos a lo que sea por el Señor. Estos no les importa morir, que los encarcelen, que los azoten, que no les importa nada. O sea, algo pasó entre el capítulo 1 y 2 que cambió radicalmente. Y uno puede decir, definitivamente ya murieron, ya tomaron la cruz y decidieron seguir al Señor. Entonces yo les decía, si esa es nuestra dificultad, tenemos que prestarle atención a eso, porque la clave está ahí. Entre el capítulo 1 y 2 pasó algo espectacular, algo que cambió radicalmente la manera como esos discípulos asumieron el llamado del Señor y empezamos a tratar de mirarlo. Y yo les dije que había identificado 3 cosas puntuales que ocurrieron en ellos y que se constituyen en desafíos para nosotros. Y aunque alcanzamos a mencionar las 3, solamente avanzamos en 2. Miremos rápidamente esas 2 primeras. La primera que vimos es que necesitamos una poderosa comunión con el Espíritu Santo. Una poderosa comunión con el Espíritu Santo. Mire, esta es la promesa del Padre que Jesús les dijo. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. ¿Sí? Entonces, o sea, ustedes necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Recuerda que yo te dije, no importa todo lo que tú sepas de la Biblia, no importa cuánto conozcas del Señor. Es más, que tú amas al Señor, yo lo creo. Que tú quieres servir al Señor sin duda alguna. Pero escúchame, si tú no eres sumergido en el poder del Espíritu Santo de Dios por el bautismo en el Espíritu, todo eso será simplemente una expresión de religiosidad. Yo amo al Señor, sí. Yo quiero servir al Señor, yo esto y lo otro. Pero vuelvo y te digo, todo eso lo haces desde una visión de religiosidad. Porque solamente, o sea, esas cosas serán poder de Dios en tu vida cuando seas bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tengas una estrecha y poderosa comunión con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es una doctrina que estudiamos. El Espíritu Santo es una persona que vivifica nuestro hombre interior y da testimonio del Cristo que nos habita. Todo lo que yo sé y conozco de Cristo es vivificado y manifestado a través de mi vida por la obra del Espíritu. Yo necesito una comunión poderosa con el Espíritu Santo de Dios. Por eso les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escuche, todo lo que usted sabe marca su identidad, define su identidad cuando usted es bautizado en el poder del Espíritu. Porque nota, el Espíritu viene para que ¿qué? Para que sean, no tanto para que hagan, sino para que sean. Cuando tú eres, tú naturalmente haces. Nosotros como hijos estamos llamados a hacer desde lo que somos. Porque cuando hacemos sin estar conectados con lo que somos, todas esas cosas son trapos de inmundicia delante del Señor. Segundo, dijimos una segunda cosa que ocurrió con ellos. Entonces, ellos ahora tienen sobre todo esto se cumplió en ellos en el capítulo 2. Fueron bautizados con el Espíritu y ahí fueron otros. Pero lo segundo que vimos es que yo necesito una transición real a un nuevo pacto. Y veíamos cómo el texto nos muestra digamos, la connotación especial que tiene el aposento alto. El Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. Y ellos se van a Jerusalén, pero se van específicamente al aposento alto. Y yo les decía que el aposento alto es ese lugar donde se dio la cena pascual, lo que se conoce como la última cena, ¿no? Ahí él se reunió con sus discípulos, con el pan y la copa, les dijo, mire, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre.
Y les dijo, y esto representa el nuevo pacto en el que ahora ustedes están. Ojo, a partir de lo que ocurrió en el aposento alto, ya los rituales, los sacrificios, los esfuerzos, todo ese tipo de cosas ya no tenían validez alguna. Porque tú y yo no nos acercamos a Dios a través de nuestro propio esfuerzo. Tú y yo nos acercamos a Dios por la obra perfecta de Cristo Jesús. Aleluya. Somos aceptos en el amado. En el antiguo pacto la gente era acepta por el sacrificio que oficiaba el sacerdote, por la ofrenda que llegaba al altar, por las vestiduras, por todo lo que él podía hacer para alcanzar la aceptación de Dios. En el nuevo, ahora, lo otro era que debía cumplir rigurosamente una ley que estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, usted y yo somos aceptados en Dios por la obra de Cristo. Pero ahora esa ley no está escrita en ninguna tabla. Esa ley está escrita en nuestros corazones. Y de aquí en adelante, escuche, esto es lo más poderoso y especial. De aquí en adelante, todo lo glorioso de Dios en nosotros ocurre en nuestro interior. En nuestro interior. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Dios no habita en un tabernáculo hecho de manos de hombres. En el nuevo pacto Dios ha hecho su habitación en cada uno de nosotros. Aleluya. En cada uno de nosotros. Amén. Entonces, deja de estar cultivando una relación con Dios mediada por los chantajes espirituales, ¿no? O chantajes piadosos que a veces hacemos con Dios. Señor, mira, yo te prometo que si me das una manito con esto, yo voy a ser fiel de aquí en adelante, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ayudar al prójimo, voy a no sé qué. No, mira, tú no necesitas chantajear a Dios. Es más, eso no funciona con Dios. No hay nada que tú y yo podamos llevar ante Él que lo impresione. Así que ahora no, nuestro esfuerzo no conquista nada, es poder establecernos en Cristo, porque es en Él que somos aceptados delante de Dios. Amén. Pero mencionamos una tercera cosa que ocurrió con ellos. Entonces recuerden, ellos entendieron que necesitaban una poderosa comunión con el Espíritu. Ellos comenzaron a vivir la realidad de un nuevo pacto. Todos esos rituales y sacrificios del pasado, ahora la comunión con Dios es a través de Cristo Jesús. Pero la tercera cosa que vimos lo llamamos así: una conciencia de elección que me desafía a vivir completo. Y yo les decía, mire, la expresión suena como enredada, pero de pronto sí, es un poquito enredada. Pero vamos a tratar de entenderla con mayor detalle. Una conciencia de elección. Yo necesito ser consciente de que fui elegido por Dios. ¿Cuántos han sido elegidos por Dios? No, pero poquitos. Yo sí creí que eran más. ¿Cuántos están convencidos que fueron elegidos por Dios? Escúchame. Tú no estás aquí o tú no has tenido acceso a la gracia de Dios porque un día hiciste algo bueno y Dios decidió, uy, me impresionó eso que hiciste, venga para acá. No. Es más, ¿sabes qué es lo espectacular? Que tú y yo fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, ni lo bueno que hiciste te dio lugar, ni lo malo que hiciste te desechó. Porque no habías hecho nada. Antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos en Cristo Jesús. Y escúchame, esto nos da otra comprensión de lo que somos dentro del propósito de Dios. No llegamos aquí por nada distinto a la soberana elección de Dios en Cristo Jesús. Pero recuerda la expresión que te acabo de mencionar.
Yo necesito ser consciente de que soy elegido. Amén. Pero esto me desafía a vivir completo. Yo estoy completo en Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué hicimos este enunciado? Ahora sí, volvamos a nuestro texto ahí en el capítulo 1 de Hechos. Les dije que después de que ellos abandonan el monte donde ven ascender a Jesús, los ángeles se le aparecen y le dicen: ya dejen de mirar arriba, váyanse más bien para Jerusalén y esperen el cumplimiento de la promesa. Se van al aposento alto, y cuando llegan al aposento alto están ahí pendientes. En cualquier momento se va a cumplirse la promesa de que descienda el Espíritu Santo. Y entonces, como con sentido de urgencia, deciden hacer algo que otra vez uno lo lee desprevenidamente y parece como que no tiene mucho sentido. Ellos deciden nombrar el sucesor de Judas. Entonces buscan algunos argumentos desde la escritura, pero mire desde el verso 21, capítulo 1, verso 21 de Hechos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio camino. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Yo creo que esta pregunta que yo me hacía al estudiar el pasaje, yo creo que el primero que se la hizo probablemente fue el apóstol Pablo. ¿Por qué hubo una elección para escoger el sucesor de Judas? ¿Por qué no se quedaron así? El Señor no se los mandó. En ninguna parte dice que el Señor les dijo: mire, como Judas se torció, pues hermano, busquen el reemplazo después de que me vaya. No les dijo nada. Pero les comento que probablemente esto se lo preguntó primero Pablo, porque es que mire, uno nota la manera como eligen al sucesor de Judas, y a uno le parece que faltó como más detalles, como más requisitos. Uno, por ejemplo, llega al capítulo 6 y van a escoger un diácono para que le sirva a las viudas. Y para escoger un diácono dicen: un tipo que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, que sea lleno de fe. Y uno dice: pues para que sirva a las mesas. O sea, ¿para qué tanto requisito? Pero si usted nota aquí, a uno le parece que como que faltaron requisitos. Dice: vea, vamos a escoger el sucesor de Judas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero miremos todos los que han estado con nosotros desde que el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús. Uno siempre piensa en Jesús caminando por ahí por las calles con 12 tipos detrás. No, Jesús iba con mucha gente cada vez que andaba. Mucha gente le seguía. Ese es el dato que los evangelios nos dan todo el tiempo. Mucha gente le seguía. Y hay mucha gente que clasifica en ese requisito. Yo diría que por lo menos 70, que era el grupo de los discípulos extendidos, que estaban desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Incluso por allá Pablo nos da un dato en Corintios que en el periodo en que Jesús resucitó, por lo menos 500 personas andaban alrededor de él, del Cristo resucitado. Dice que por lo menos 500 personas lo vieron resucitado. Entonces estamos hablando de mucha gente que podía clasificar en ese grupo. Entonces ellos miraron y entonces empezaron: ¿cuántos estuvieron? Seguramente varios dijeron: bueno, ¿y usted
Venga, pero usted no estuvo a la vez de la multiplicación de los panes. Ah, no, usted no, sale, este sale, otro así, y empezaron hasta que después quedaron dos nomás. Dos. Pero otra vez, no nos dice si eran duros para orar, para reprender demonios, para evangelizar. No, eran dos que habían estado ahí, ¿cierto? Y luego, para colmo de males, quedaron dos. ¿Y cómo los escogieron? Por suerte. Piedra, papel o tijera, ¿cierto? O sea, venga, ¿cómo van a escoger al sucesor, al que va a meterse entre los 12 apóstoles por suerte? Entonces yo pienso que cuando uno lee algunos de los escritos paulinos, uno piensa que como que Pablo sí tenía como un sentido de nostalgia, como pensando, ese puesto era como para mí. Y estos allá se apresuraron como a nombrar a uno sin esperar, ¿cierto? Y claro, uno ve la trayectoria de Pablo después y uno dice, sin duda alguna, si alguien era el número 12 para meterlo en ese grupo, debió haber sido Pablo. Pues Matías, pues chévere, pero Matías no lo volvemos a escuchar nunca más. Ahora, ahí está, es de los 12 apóstoles y todo, pero no vuelve a aparecer. O sea, entonces, ¿por qué como la urgencia de escoger un sucesor? Y yo quiero plantear una tesis. Y es que más que escoger un sucesor de Judas, ellos tenían la urgencia de completar el número 12. El número 12. Y aquí hay como un detalle que, ojo, no quiero que entremos en una especulación de numerología bíblica, pero sí que apreciemos una serie de detalles que hay en la escritura que sin duda alguna están ahí para que prestemos atención alrededor de ellos. O sea, ¿cuántos eligió el Señor para que fueran sus discípulos? 12. Entonces ellos están pensando, va a descender el Espíritu y nosotros no estamos completos. No, pero ¿cómo así que no estamos? Es que el Señor eligió 12 y ahora solo somos 11. Entonces decidieron completar el número 12. Recuerda, estamos tratando de ver elección divina y vivir completos en Cristo Jesús. ¿Por qué el 12? Y uno tiene que, sin duda alguna, reconocer que este es uno de esos pocos números en la Escritura que tienen como una especie de significado especial por la manera tan reiterativa que se nombra en la Escritura, ¿no? A ver, el número 12 siempre es un número que está como asociado a gobierno. 12, algunos estudiosos dicen que significa perfección de gobierno. Es un número asociado con elección, porque ¿quién escogió? El Señor dijo, el Señor salió y de pronto volteó a mirar y dijo, ve, ¿y de dónde salieron estos 12? No. ¿Cómo fue que formó a 12 discípulos? Pero incluso dice que pasó toda una noche orando. Toda una noche orando, pidiendo dirección de Dios para escoger a los 12. O sea, esto no fue un asunto de que salió un día y, a ver, los 12 que resistan al final. Eso, no. Fueron escogidos, elegidos. Por eso el 12 representa, repito, perfección de gobierno. Está asociado a elección, a totalidad, pero también a protección. Y ahorita le explico ese detallito. ¿Sí? Tenga ahí eso en mente ahora. Y le voy a tocar algunos detalles que la Escritura nos regala en torno a este número como tal y lo que representa. Escuche, Dios decide manifestar su gloria a todas las naciones. Entonces decide escoger una nación. Escogió primero una persona, Abraham, y a través de él levantar una nación. Pero nota, él no levanta la nación directamente a Abraham. Bueno, directamente sí, pero viene Isaac
Después de Isaac viene Jacob. ¿Y Jacob cuántos hijos tiene? 12. Bueno, tuvo más, pero 12 varones. ¿Sí? Y es de Jacob que Dios decide formar su nación. 12 tribus representadas en los 12 hijos de Jacob. Y no sé si les alcancé a mencionar este detalle el domingo pasado, pero es muy llamativo que Israel siempre fue conocido como la nación de las 12 tribus, aunque no eran 12. Fueron más de 12. Bueno, eran 13, pero realmente eran 15. Esto es como los 30 valientes de David, que eran 36. Más o menos así. ¿Ha visto el relato de primero de Samuel que dice, incluso los traductores ponen los 30 valientes de David, y uno lee la lista y son 36? Pero así era más o menos. Vea, Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos. Pero Dios decide que la tribu de Leví no va a ser parte de esa cuenta. ¿Sí? Pero luego decide que los hijos de José no solamente van a reemplazar a Leví, sino a José también. Entonces tenemos ahora los 12, tenemos a Leví, bueno, Leví hacía parte de los 12, pero tenemos a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Entonces uno se pone a pensar, eran entre 12 y 15, ¿no? Fijos 13. Porque la tribu de Leví existía como tribu, pero no se contaba. No se contaba. Es más, cuando se repartió la tierra, no se le dio tierra a ellos. Se le dio tierra a ¿cuántos? A 12. Eran la nación de los 12. De las 12 tribus. Escuche. Israel era la nación a través de la cual Dios iba a manifestar su gloria a todas las naciones. ¿Cuántas tribus? 12. 12. Mire qué interesante. Cuando se construye el tabernáculo, ahí en el lugar santo hay una mesa que contiene unos panes que se cambian todos los días. Los panes de la proposición. ¿Cuántos habían en esa mesita? 12 panes. Cuando el sacerdote entraba a hacer sus oficios sacerdotales, llevaba sus vestiduras santas, y en el pecho llevaba un pectoral con ¿cuántas piedras preciosas? Ya más o menos imagina cuántas, ¿cierto? 12. O sea, que cada piedra representaba precisamente a cada tribu de Israel. Y de ahí en adelante podemos encontrar una serie de coincidencias, diría alguno. Yo no estoy tan seguro, ¿cierto? A ver, por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, llegan a Elín y encuentran 12 palmeras, 12 fuentes de agua. Cuando pasan el Jordán, el río se detiene, ellos pasan, los sacerdotes están en medio con el arca, y Dios dice, saquen piedras del río y hagan un monumento para que recuerde lo que Dios hizo. ¿Cuántas piedras fueron? 12 piedras. 12 piedras. Elías, en la época de Acab y Jezabel, en el monte Carmelo, cuando restaura el altar y la adoración a Dios para que cayera fuego del cielo, él restauró el altar, y cuando restauró el altar lo hizo con ¿cuántas piedras? Con 12 piedras. Pero luego viene el Señor y escoge 12 discípulos. Y usted dirá, bueno, 12 discípulos, ¿cómo asociamos eso con perfección de gobierno? Aquí viene el detalle bien interesante. El Señor le promete a los discípulos que cuando llegue la consumación de los tiempos, cada uno de ellos se sentará en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Esta es una promesa para usted? ¿Para mí? No. Para los 12 discípulos. Mire, Mateo 19:28. El Señor les dijo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto se lo está diciendo ¿a quiénes? A los 12 discípulos. Entonces yo pienso que Pedro dijo, y si no reemplazamos a Judas, se va a quedar un trono ahí sin, un trono vacío, una tribu sin juzgar, hay que buscar el sucesor rápido. Pero vea,
Cuando uno llega a Apocalipsis, el 12 es un número protagónico en Apocalipsis. Incluso la primera parte del libro habla de 7, el 7, que las 7 plagas, que los 7 sellos, que 7, 7. Pero después, cuando Dios habla de cielo nuevo y tierra nueva, el 7 desaparece. Y comienza el protagonismo del 12, ¿no? Entonces se habla de que la nueva Jerusalén va a tener 12 puertas, 12 fundamentos con los nombres de los 12 apóstoles. Ahí estará el nombre de Matías, el de piedra, papel o tijera. Ahí va a estar, ¿cierto? Qué interesante. Dice que el muro de la ciudad será de 12 veces 12, 144 codos. 12 veces 12, ¿no? Y les decía que el último número que aparece en la Biblia es el 12, hablando de los 12 frutos del árbol de la vida. Escuche esto. Toda esa mención del 12 después de los cielos nuevos y la tierra nueva, todo eso es eterno. Todo eso es eterno. Ese es todo lo que Dios establecerá en el nuevo tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Yo les decía, mire, mi propuesta es que la urgencia no era tanto buscar el reemplazo de Judas como completar el número 12. Completar el número 12, por lo que esto representa. Pero les decía que también esto representa protección. Hay un detalle muy interesante en la escritura. ¿Recuerdan cuando Pedro sale a defender a Jesús cuando lo van a arrestar y todo, y le dice: no, cálmate, cálmate. Yo podría clamar a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles. 12, qué curioso. Puede enviar 50, no, pero enviaría 12 legiones de ángeles. Y cuando todos comieron y saciaron y repitieron y quedaron ya que no podían más, se recogieron y ¿cuántas cestas se llenaron? Qué interesante, ¿no? Todo el mundo completo, lleno ya. Y se recogieron 12 cestas. Escuchen. Hay un principio eterno escondido detrás de esta acción de los discípulos, y es sobre lo que quiero llamar su atención. Escuche esto. Yo no puedo experimentar el crecimiento de Cristo en mí si no abrazo la verdad gloriosa de que estoy completo en Él. Repito. Yo no puedo experimentar el crecimiento de Cristo en mí si no abrazo la verdad gloriosa de que estoy completo en Él. Completo. Era lo que ellos tenían en mente cuando decidieron, como de manera rápida, buscar el número 12. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué yo necesito vivir completo? ¿Cuál es la dificultad cuando yo no experimento la realidad de que estoy completo en Cristo? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Escucha. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros qué? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Él. Amén. Ay. Es que aquí hay dos. Digamos que yo les confieso algo. Yo
con mucha más claridad abrazo la verdad de que soy elegido en Cristo. ¿Sí? Pero no es tan sencillo entender que estoy completo en Él. Pero este es el desafío para tomar la cruz y seguirle. Escúcheme. Quiero que observe este texto. Si no me siento completo en Cristo, ojo, escúcheme esto. Si no me siento completo en Cristo, siempre estaré acercándome a Dios con el anhelo de que Él me dé lo que me falta. Y Dios no me va a dar nada, porque es que ya yo estoy completo en Él. Otra vez, escúcheme por favor. Si yo no abrazo la verdad gloriosa de que estoy completo en Cristo, mi comunión con Dios siempre estará mediada por el interés de recibir lo que me falta. ¿Pero qué te falta? Pues nada, no es que estás completo. Estás completo. Pero si yo entiendo que estoy completo en Cristo, mi acercamiento a Dios siempre privilegiará el deseo de que Él crezca en mí. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, siempre estamos pretendiendo alcanzar algo. Pero cuando yo entiendo que estoy completo en Él, mi acercamiento a Dios siempre buscará que la medida de Cristo en mí crezca. ¿Me hice entender? ¿La cogiste? Pero aquí hay un detalle mucho más valioso desde el argumento de Pablo. Pablo nos advierte aquí en este texto sobre una trampa, sobre un engaño, y cita los rudimentos del mundo. Dice: que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y luego habla, porque es que en Cristo estamos completos, eres la plenitud de Dios. Pero ¿por qué menciona eso del engaño del mundo? Escuchen. Y menciona los rudimentos del mundo, o sea, los valores fundamentales del mundo. Ojo con esto, regálame su atención aquí. Los rudimentos del mundo apuntan al crecimiento del ser humano. Si usted observa toda la filosofía del sistema en el que estamos, todo apunta al crecimiento de nosotros. Que nosotros crezcamos, que alcancemos la felicidad anhelada, que logremos lo que nunca hemos logrado, que vayamos al sitio que nadie más ha hecho, que nadie más ha ido, que conduzcamos el auto que nadie más ha conducido, que eso te lo mereces tú. Y todo apunta ¿a qué? A que yo crezca. Es la deificación del ser humano y el anhelo de alcanzar todo, de llegar a todo. Y esa es la filosofía del mundo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros nos dejamos meter ese golazo. Y entonces cogimos la filosofía del mundo, le pusimos un disfraz de piedad y la convertimos en una piadosa plegaria en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Que tú te autorrealices, que alcances todo lo que anhelas. Entonces venimos a la iglesia y nos encontramos con un evangelio que nos vendieron de que Dios quiere que alcances tus sueños. Dios quiere. Entonces, nota, es lo mismo, solo que metimos a Dios de por medio. ¿Sí? Metimos a Dios de por medio. Entonces, yo quiero alcanzar la bendición anhelada. Y tú puedes aferrarte a la bendición que Dios te dio. Y entonces, recuerda, esto te lo he mencionado muchas veces. La bendición no es algo que a ti te falta. La bendición es alguien que tú tienes, que es Cristo Jesús, en quien estamos completos. Aleluya. No es algo que a mí me falta, pero volvimos el evangelio en eso. Y ven a Cristo para que tu matrimonio se sane, para que se restaure, para que
qué sé yo. Todo lo queremos meter ahí. ¿Por qué otra vez? Porque no nos dimos cuenta que esta es la filosofía del mundo. Los rudimentos del mundo siempre apuntan al crecimiento del ser humano, la búsqueda de la felicidad, la realización al alcanzar lo que otros no tienen. Y mire, esto es tan peligroso que hoy, por ejemplo, estamos viviendo un ser humano que está desesperado en la búsqueda de su propio género, aunque no esté necesariamente conectado con su genitalidad. Y hoy estamos sufriendo. ¿Por qué? Esta es la filosofía del mundo. Un ser humano lleno de faltantes, pero usted y yo estamos completos en Cristo. Aleluya. Es aberrante lo que ocurre en la sociedad. Y esto es de lo que Pablo nos está advirtiendo aquí. Por ejemplo, las relaciones. Ya las relaciones no son la relación normal de pareja, ¿cierto? Ya el hombre quiere alcanzar una sensación de placer que nadie más ha alcanzado. Entonces ya pasamos la barrera de relaciones entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya estamos, por ejemplo, en seres humanos con animales. Porque la idea es que el hombre alcance las experiencias que nadie más ha vivido. Y yo te digo, ¿dónde para esto? No para. Pero el asunto, lo peligroso no es eso no va a parar. Lo peligroso es que cuando nosotros como iglesia no alcanzamos el entendimiento para entender cuál es el rol que nosotros jugamos en medio de esta sociedad. Pero vuelvo y digo, lo único que hemos hecho es ponerle un ropaje de piedad a los rudimentos que gobiernan el mundo en el que estamos. Pero hoy somos una iglesia llena de faltantes. Hoy somos una iglesia que solo nos acercamos a Dios para que nos complete, para que nos dé, y se nos olvida, repito, que tú fuiste elegido por la gracia de Dios y estás completo en Cristo Jesús. Aleluya. Pablo parece gritarnos con un sentido de urgencia: no te dejes engañar. Cristo es la plenitud de Dios y en Él estamos completos. Pero creo que la otra urgencia de los discípulos allí, y que también tiene que ver con la elección y estar completos en Cristo, es que Judas fue el torcido del grupo. Judas falló. Judas le dio la espalda al propósito de Dios con él. Y ojo, alguno dirá: pastor, pero es que estaba profetizado que uno de ellos iba a torcer. Sí. Estaba profetizado que uno se iba a torcer, pero no que no se podía arrepentir. Judas decidió darle la espalda a la gracia de Dios. Y escúchame, ¿qué hacen ellos? Completan el número. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo entender que estamos completos en el Señor? Porque todo el tiempo estamos arrastrando el recuerdo de nuestros errores, la culpa de nuestros pecados pasados. Pero tú tienes que entender que al estar completo en Cristo Jesús, al reconocer tu pecado, tú eres abrazado por el perdón completo y absoluto de Dios en Cristo. Aleluya. Tú eres restaurado para disfrutar de una comunión única con Él. Ah, pastor, pero es que la gente no olvida lo que yo hice. Sí, la gente seguramente jamás va a olvidar, pero Dios ya lo olvidó y te estableció en Cristo Jesús, aleluya, y te rodeó con su gracia y su misericordia. Sigue adelante porque en Él estás completo, gloria a Dios. Pero antes de cerrar esto, quiero mencionarle algo del sentido de completos que apreciamos en el texto. Porque esto de estar completos tiene un sentido especial aquí en este texto.
Y quiero proponerle básicamente 3 énfasis que apreciamos ahí. Completos tiene un sentido de elección. Tú eres completo porque fuiste elegido por Dios. Completos tiene un sentido de comunión con el cuerpo. Tú eres completo en el contexto del cuerpo, no como un ser individual. No, eres completo en el contexto del cuerpo. Pero completo también tiene un sentido de misión. Tú eres completo en Cristo para algo que está conectado con una misión. Y quiero rápidamente ampliar un poquito estas 3 cosas. El sentido de elección, el sentido de comunión con el cuerpo y el sentido de misión, para que lo aprecie ahí en el texto. ¿Sí? Entonces, miremos primero el sentido de elección. Yo estoy completo porque respondo a una elección divina. Completo es un asunto de elección divina. Amén. Tú no estás aquí. Yo mencionaba esta mañana, sin duda alguna, el ejemplo, la instrucción, la guía de mis padres fue fundamental. Muchas personas que Dios puso a mi alrededor durante todo ese proceso de alcanzar entendimiento de lo que Dios había hecho. Pero yo no estoy aquí por la decisión de mis padres. Yo estoy aquí porque en Cristo Dios me eligió antes de la fundación del mundo. Y Dios usó a mis padres y muchas más personas, escúcheme, para que yo tomara conciencia de mi elección. No para ser elegido, sino para que yo alcanzara conciencia de mi elección. Y ese es el papel que nosotros jugamos como padres. Tener la convicción de que nuestras generaciones han sido elegidas en Cristo y hacerlos conscientes a ellos, guiarlos a ellos para que sean conscientes de que han sido elegidos. Repito, completo es un asunto de elección, de elección. Tú has sido insertado en Cristo. Y nota lo que ellos mencionaron. Vamos a buscar personas que hayan estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor. O sea, desde la experiencia de arrepentimiento, que es lo que representa el bautismo de Juan, hasta la esperanza gloriosa del reencuentro con el Señor, que es lo que representa su ascensión. Porque cuando el Señor asciende, los ángeles dicen: dejen de mirar arriba. Ese que ustedes vieron irse, así, de esa misma forma, regresará. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Bueno, por lo menos yo, entonces. De que algún día, muy pronto, Él irrumpirá en las nubes y lo veremos otra vez retornar por su cuerpo, por su pueblo elegido. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué deciden completar el 12? Porque el Señor había elegido 12 y en ese momento eran 11. Entonces, otra vez, ellos están respondiendo a un asunto de elección divina. Tú eres completo en Cristo porque Dios en Cristo te eligió. Punto. Créelo, vívelo, disfrútalo. Y los discípulos no dijeron: bueno, es que los 12, venga, hay mucha gente como buena para que nos ayude, completemos 15. O no, vea, eso Judas se torció, quién sabe, por ahí hay otros que están a punto de torcerse, reduzcamos este grupo a 7. No, 12, porque 12 fue los que el Señor eligió. Esto es un asunto de elección divina, repito. Jesús eligió, creó un grupo. Dios nunca elige por necesidad, Dios elige para el cumplimiento de su propósito. Tú y yo pensamos que llegamos a Cristo el día que estábamos necesitados, desesperados. Ese fue el pretexto divino. No, Dios no te eligió por necesidad. Uy, es que este hombre está tan llevado, venga y le lanzamos un salvavidas a ver si lo sacamos de ahí. No. Dios te eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Aleluya. Escúchame esto. Tener esto claro. Tener claro que he sido elegido en el marco de un propósito
me permite reconocer la voz de Dios todo el tiempo. Escúchamelo otra vez. Tener claro que he sido elegido para el cumplimiento de un propósito me permite reconocer la voz de Dios todo el tiempo. Te pongo un ejemplo. El Señor llega al Jordán, llega donde Juan para que lo bautice, y Juan le dice: uy, no, hermano, ¿cómo lo voy a bautizar a usted? Usted es el duro, usted debería bautizarme a mí. ¿Qué le dijo Jesús? Deja, es necesario que cumplamos toda justicia. El Señor está cumpliendo lo que se había establecido en el propósito. ¿Qué pasó? Apenas lo bautizó, el Espíritu Santo descendió. ¿Y qué ocurrió en el cielo? ¿Qué ocurrió en el cielo? El Padre habló: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Señor llega a cumplir el propósito y el cielo habla. Le pongo otro escenario: Getsemaní. El Señor está ahí y le dice: uy, Padre, venga, ¿será que podemos pasar la copa? Porque es que, uy, esto está como, pasa de mí esta copa. ¿Qué dijo el cielo? Nada. O sea, es como si Dios le hubiera dicho: vea, de eso ni hablemos, usted ya sabe, eso ya estaba acordado. Afortunadamente el Señor le dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Pero o sea, el cielo no habló, no había nada que hablar. Cuando tú operas por fuera del propósito para el cual fuiste elegido, no vas a escuchar la voz de Dios. Pero mientras estés encaminado en el propósito para el cual Dios te llamó, siempre vas a tener la guía y la dirección de Dios a través de su palabra. Aleluya. Te dije además que el asunto de completo tenía que ver con comunión con el cuerpo. Esto es bonito, escuche. Completo es un asunto corporativo, no individual. O sea, completo es un asunto de cuerpo. Ángel Encinares no es individualmente completo en Cristo. No. Ángel Encinares es completo en Cristo en el marco del cuerpo de Cristo. Porque Cristo no es cabeza de Ángel Encinares, Cristo es cabeza de su cuerpo. ¿Sí me hago entender? O sea, esto no es un asunto de individualización. Esto es un asunto de cuerpo, de cuerpo. Ellos querían completar conforme a la elección del Señor el grupo de aquellos que Dios había llamado. Ojo con esto, no era uno. Pedro podría haberse parado ese día y en vez de proponer una elección hubiera dicho: bueno, hermanos, hasta aquí, cada uno arranque por su lado, ya tenemos 3 años de estar con el Señor. No. Completó el 12, escúchame esto. Yo soy completo en Cristo, pero vivo mi condición de completo en la comunión con mi hermano, en la comunión con el cuerpo. Yo necesariamente tengo que conectarme con mi hermano. No hay individualismos en el reino de Dios. Mi hermano es el instrumento de Dios para vivir mi condición de completo, porque estamos completos en Cristo, que es la cabeza. Escúchame esto. Los 12 no es un asunto de cifra, es un asunto de significado. Mira cómo lo entiende Santiago cuando dice ahí en el capítulo 1, verso 2, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es muy interesante que las pruebas más agudas que nosotros vivimos siempre son relacionales. Las pruebas más complicadas que nosotros vivimos siempre son relacionales. Usted tiene un problema con su cónyuge, con sus hijos, con un hermano, en su trabajo, y casi siempre la agudeza de las pruebas se da en el marco de las relaciones. Entonces Santiago dice: cuando eso pase, tengan sumo gozo. Sumo gozo. Pero da la razón, dice: porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué?
completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios aprovecha la comunión del cuerpo para que yo pueda vivir a plenitud mi condición de completo. Y a ver si logro ilustrarle esto. A ver, mire, si usted ve este dedo está completo. Vea, desde acá hasta la puntica está completico. La uña y todo, hasta el mugre que está ahí, todo está ahí, está completo. ¿Cierto? Completo. ¿Sí ve? Pero si yo tomara este dedo y lo quitara de aquí y lo pusiera aquí en la mesa, ¿sigue completo en la mesa? Escuche, sí está completo, pero solo opera como completo cuando está ¿dónde? En el cuerpo. Porque yo no puedo coger este dedo que lo desconecté del cuerpo y pegárselo a la cabeza. Usted se imagina una cabeza así con un solo dedito, solo imaginarlo como que uno. O sea, no funciona. Porque Cristo es cabeza del cuerpo, no del dedo. ¿Sí ves? No es individual, es en el marco del cuerpo. A ver, estaba pensando como en otro ejemplo. Yo tengo una afición, para los que no sabían. A mí me fascinan los rompecabezas. Y entre más piezas es un reto más llamativo. Y mira qué interesante. Cuando uno compra un rompecabezas, uno mira la caja que está la ilustración de lo que uno va a armar, y uno destapa esa caja y coge la bolsa. Ahí en esa bolsa está completo el cuadro. ¿Sí? Pero la expresión de ese cuadro completo solo la podemos apreciar cuando cada ficha encaja en el lugar que le corresponde. Y los que alguna vez han armado rompecabezas, esto que les voy a decir no es un secreto. Cuando uno arranca a armar un rompecabezas, ¿qué es lo primero que uno arma? El marco, claro. Si nunca lo había hecho, usted no sabe lo fascinante que es esto de armar rompecabezas. A eso me voy a dedicar cuando me jubile. Armar rompecabezas. Pero uno arma el marco y tiene ese poco de ficha. Aquí no falta la persona que llega y dice: uy, pero eso no cabe ahí. Entonces, poco de ficha. No, todo encaja perfectamente. Pero ¿cuándo? Cuando cada ficha ocupa el lugar que le corresponde. Todas las fichas en la bolsa, ahí está el cuadro completo. Pero hasta que no se ensamblan dentro del marco como tal, no viven su condición de completos. Otra vez, tú estás completo en Cristo porque fuiste elegido en Él. Pero es en el cuerpo. O sea, grábate la terrorífica imagen de la cabeza con el dedito ahí. O sea, tú no vives la plenitud de ser completo si no es en el cuerpo. En el cuerpo, amén. Y un detallito más. No, ni con el dedo ni con el rompecabezas, no, eso no. Pero escuche, es en el marco del cuerpo donde uno experimenta. Yo no sé si sea correcto decir eso, pero como más de Dios en medio de nosotros. A ver, en mí está la plenitud de Cristo. En ti está la plenitud de Cristo. En ti. Y ahora nos reunimos todos en este lugar. ¿Sí? O sea, es como cuando estamos juntos como cuerpo. Aunque Dios no es un Dios ambiental, hay más de Dios en el ambiente. ¿Sí me va a entender? No es que, no, Dios no es ambiental. No. Pero uno puede percibir un ambiente completamente lleno de la gloria de Dios. ¿Sí? Es como que usted hace la rayita y ahí está, negrita. Pero si usted hace una rayita exactamente igual encima de esa y otra encima de esa, aunque no se salga,
la intensidad del color va a ser cada vez mayor. Porque hay más y más y más. Y esta es la idea de ser completos en medio del cuerpo o expresar esa condición de completos. Pero finalmente les dije que completos también tiene un sentido de misión. Completos en un sentido de misión y de propósito. Un sentido de misión y de propósito. Matías es incorporado al grupo de los 12 para comenzar a operar en el propósito. No tenemos ningún relato, pero indudablemente se vincula al grupo de los 12 y ellos lo mencionan ahí. Lo mencionan ahí. Somos completos en el ejercicio de su propósito, no en la participación de un colectivo religioso. Ojo con la diferencia de lo que quiero marcarte. Yo escojo a 2 o 3 para que me ayuden con algo aquí en la iglesia. Entonces yo te llamo para el cumplimiento de una designación pastoral. Y te digo, mira, párate ahí para que nos ayudes a coordinar algo ahí. Esa persona está ahí cumpliendo una designación pastoral. ¿Sí? Lo hace bien, lo hace mal, qué sé yo, está ahí cumpliendo una designación pastoral. Pero resulta que tú no fuiste llamado a cumplir una designación pastoral. Tú fuiste llamado fue a cumplir una asignación celestial en el marco de su propósito. Entonces dirá, pastor, pero pues entonces ¿cómo? Aquí hay alguien cantando, dirigiendo, está haciendo una asignación dentro de la comunidad. Pero ojo, cuando esa persona que está ahí haciendo lo que se le dijo que hiciera, lo hace para la gloria de Dios, para agradar y exaltar el nombre del Señor, entendiendo que aunque fue designado por una autoridad humana, él está ahí en el cumplimiento de una asignación divina. Entonces conecta lo que hace con el propósito eterno. ¿Ves la diferencia? Pero si tú estás ahí parado, no, aquí el pastor me dijo que me parara aquí, pero no me dijo hasta qué horas, y yo estoy aquí, estás cumpliéndola y la puedes hacer bien, ¿cierto? Pero entonces queda la frustración de que el pastor solo necesitaba 3 y aquí somos como 100. Entonces los otros 97 no tenemos chance de cumplir la asignación. No, escúchame. Mira lo que pasó con Matías. Verso 22. Pedro dice, escojamos a uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, a Matías, y orando dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de los 2 has escogido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Insertan a Matías porque sentían que 11 no iban a ser capaces. No. Lo insertan con un sentido de misión. Completar el 12 con un sentido de misión. Cuando tú entiendes que has sido elegido en Cristo y vives completo en Él, tú entiendes que estás aquí por razón de una misión. El cumplimiento de su propósito eterno. Tú no necesitas una designación pastoral para conectarte con el propósito de Dios. No. Porque el cumplimiento de su propósito es la manifestación gloriosa de su Hijo. Y tú lo haces allá afuera. Aunque nunca el pastor te diga, te he puesto allá en esa fábrica, tú sabes que Dios te ubicó ahí para el cumplimiento de su propósito. Te he puesto allá en esa oficina, te he puesto allá en ese consultorio, te he puesto allá en esa fábrica, en ese lugar de trabajo, en esa universidad, en ese colegio, para el cumplimiento de su propósito. Tú haces parte de los 12 cuando eres testigo. Por eso arrancan diciendo, mira el texto. Se lo llevaron el texto. Dice, uno sea hecho con nosotros testigo. Uno sea hecho. Recuerda, nosotros fuimos primero hechos. Dios nos eligió primero para ser testigos. Cuando tú eres testigo, naturalmente das testimonio. Cuando tú eres testigo, naturalmente das testimonio.
Tú haces parte de los 12 cuando eres testigo y cuando participas del ministerio del apostolado. El ministerio no es lo que alguna autoridad te pide que hagas aquí en la iglesia. El ministerio es la convicción de saber que en cualquier lugar donde Dios te planta, está llamado para hacer la manifestación de su gloria. Eso te hace ministro del Señor. Tú no eres parte de los 12 porque te vinculaste a través de una ceremonia de iniciación. Tú eres parte de los 12 porque vives una constante manifestación de la vida de Cristo. ¿Cuántos son de los 12? 1, 2, 3, 4. Quedan 8 cupos. ¿Ah? 2 más. Recuerda, esto no es una cifra aritmética. 12 no es una cifra aritmética. No es un número matemático. No. Es la conciencia de que fuimos elegidos en Dios para vivir completos en Cristo. Aleluya. No podemos ver a Cristo crecer en nosotros si todo el tiempo nos acercamos a Él con un sentido de necesidad, de faltante, de completar algo. Recíbeme esto, querido hermano. Estamos completos en Cristo. Somos de los 12. Somos de los 12 porque hemos sido elegidos e insertados en el cuerpo de Cristo para el cumplimiento de una misión gloriosa. No es una cifra que contamos. Es una elección de la que disfrutamos y una misión a la que hemos sido llamados. Amén. Estamos bajo la cobertura de un nuevo pacto. Ya tu acercamiento a Dios no descansa en tus capacidades, en tus logros, en tus esfuerzos, sino en la suficiencia de Cristo Jesús. Aleluya. Pero quiero recordarte una buena nueva en esta mañana. Judas falló, pero Matías fue elegido para reemplazarlo. Y en esta acción se esconde otro principio precioso que se los mencioné ya hace un momento. ¿Sabes qué significa Matías? Regalo de Dios. Regalo de Dios. O sea, escúchame. Puede que haya muchos lunares con nombre de Judas en nuestra vida. Puede que haya muchos momentos en que le hayamos fallado a Dios y quizás todavía cargamos el peso de la culpa. Pero Dios te dio el regalo precioso del perdón a través de Cristo Jesús. Aleluya. Te eligió en Cristo y te hizo completo en Él. Gloria a Dios. Sacúdete de una vez por todas de los fracasos del pasado y ese señalamiento del enemigo que todo el tiempo te está diciendo: pero no pudiste, pero mira, pero fallaste, pero no fuiste capaz, pero esto lo hiciste mal, pero esto te fue mal con esto, con lo otro. Sacúdete de todo eso. Abraza la elección de Dios. Disfruta la realidad del nuevo pacto en el que estás y comienza a avanzar creyendo que has sido elegido para el cumplimiento de un propósito eterno. Aleluya. Deja de llorar por los fracasos del pasado y aprecia la grandeza de la elección que Dios te hizo en Cristo Jesús. A partir del capítulo 2 de Hechos, este grupo de hombres asustados, temerosos, incapaces de renunciar a lo que querían, literalmente trastornaron el mundo conocido. Fueron azotados, fueron perseguidos,
murieron después de terribles torturas, nada de eso les importó, porque ya habían muerto en Cristo. Una poderosa comunión con el Espíritu, una transición real al nuevo pacto en el que ahora estamos, y una conciencia de elección que nos permite vivir completos. Escúchame, no hay otra ruta. No hay otra, créeme. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Tomando tu cruz. No hay otra. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Quizás muchos de nosotros estamos como los discípulos en Hechos 1. Todavía con la expectativa de que cumplas lo que nosotros anhelamos, que nos des lo que nosotros queremos, que puedas ayudarnos a alcanzar lo que sentimos que nos falta. Pero hoy la palabra nos ha recordado que fuimos elegidos en Cristo y que en Él estamos completos, Señor. Yo quiero vivir completo en Cristo. Yo quiero mirar a mi alrededor y disfrutar de todo lo que por tu gracia me has dado, entendiendo que nada fuera de mí me completa, porque todo lo que yo necesitaba fue depositado dentro de mí por la vida de Cristo. Qué rico disfrutar de un lugar donde vivir, de un auto que conducir, de un lugar donde trabajar, de una familia que me rodea, y disfrutar del cariño y el aprecio de tantas personas a mi alrededor. Pero quiero vivir, Señor, con conciencia de que nada de eso me completa. Lo disfruto como una manifestación de tu gracia y tu favor, pero yo estoy completo en Cristo. Quiero vivir con conciencia de esto para cumplir el llamado que me has hecho, Señor, que va más allá de predicar, de pastorear una congregación. Es el llamado a ser la manifestación de Cristo en cada lugar donde tú me permitas ir, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a partir de hoy a tomar en serio y comenzar a vivir una comunión poderosa con el Espíritu Santo de Dios. Esto no es simplemente un asunto de un éxtasis espiritual. Esto no es un asunto de alguna manifestación que como que nos eriza la piel. Que podamos entender que la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios ha venido para hacer de nosotros su residencia y hacernos testigos del poder de Dios, y que podamos vivir a plenitud la manifestación de su gloria y ser testigos en todo lugar. Que podamos vivir en el calor de tu Espíritu todo el tiempo, para poder tomar la cruz y apreciar el placer glorioso de aquello que el apóstol Pablo declaró: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús.
Amén y amén. Gloria al Señor.